la escritura a mí me genera una necesidad de conocimiento muy emocionante para mí. Primero, porque ustedes se pueden tomar una tarde de lluvia tranquilos en su casa o un rato de ocio a las 3 de la mañana y buscar libros sobre escritura e investigaciones sobre escritura y no hay. Y lo que les decía yo en un principio, no evaluamos escritura. Y vamos a hacer un ejercicio sobre escritura, cómo la tenemos que llevar con los niños. En la próxima reunión vamos a hacer esa actividad práctica y ustedes se van a dar cuenta que nunca nos enseñaron a escribir. Y es más, cuando nos corrigen la escritura, lo que generalmente nos corrigen es ortografía, no la escritura como tal. Y yo te voy a comentar algo, yo estoy haciendo una investigación justo sobre escritura y el asunto, y ahí voy a tomarme la libertad de hacerte una corrección, porque ahí es justamente donde cargamos nosotros las concepciones que tenemos. Tú utilizaste un término que es muy peligroso en escritura. Los niños no tienen creatividad, y es que lo que sucede es que creemos que para escribir se necesita creatividad, para escribir se necesita conocimiento, no creatividad. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo le pido a Elder que me escriba una receta de cómo tinturarse el pelo, cómo pintarse el pelo. Si él jamás se ha pintado el pelo, no lo puede hacer. Porque no conocimiento, no es cuestión de creatividad, es cuestión de conocimiento. Pero si yo le pido a alguna de ustedes mujeres que me diga cómo podríamos tinturarnos el pelo sin utilizar un tinte químico, ustedes se van a recordar de su tiempo de adolescentes cuando uno se pintaba el pelo con papel china, con papel crepé, con las que usan henna, las que usan no sé qué y que al henna le echan vino y para que les queden las canitas así como rojizas. Les puedo apostar que van a salir por lo menos 2 o 3 técnicas para tinturarnos el pelo de diferente color. Tenemos el conocimiento. Entonces, eso es algo muy importante porque justamente ahí es donde entra el enlace entre lectura y escritura, una de las partes en las que se enlazan. Para poder escribir, tenemos que leer. ¿Por qué? Porque la lectura nos da el conocimiento sobre el cual podemos escribir. Vamos a suponer que yo voy a escribir una historia de amor, de una pareja de amor imposible en la época de los mayas. ¿Qué tengo que hacer? Leer. ¿Qué voy a leer? Historia. ¿Qué más? Registros reales de cómo era la vida de los mayas. Y entonces, con el conocimiento de cómo era la estructura social, la estructura familiar, la economía y todo lo demás, en ese momento de la historia, entonces yo ya puedo montar mi historia ficticia de amor. Pero ahí es donde se relaciona. Entonces, por eso me tomo la libertad de hacerte este llamado, Aida. Ojo, no se necesita creatividad para escribir, se necesita conocimiento. Es falso que nos baja la inspiración y podemos escribir. Señores, lo único que nos puede bajar es la lluvia o los rayos del sol. El conocimiento no nos cae del cielo. Hay que adquirirlo a través de la lectura. Entonces, ojo, Aida, cuando tú hagas referencia a eso, los niños no tienen el conocimiento para poder escribir. Creatividad los niños tienen. Vaya, y si no tienen, mi papá dice, mi papá ya está muy viejito y dice, yo ya llegué a la conclusión que el infierno no existe, dice él, porque si existiera los patojos ya lo hubieran encontrado, porque yo no sé de dónde son tan creativos para inventarse cada cosa. Ellos juegan con electricidad, ellos juegan con lo de ellos, creatividad no les falta. Lo que no han adquirido es el conocimiento. Muy bien, veamos entonces, ¿cómo es este proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura? Básicamente, aquí en estas 4 etapas, nosotros encontramos un promedio de 15 años de vida de los estudiantes, ¿sí? La etapa emergente, que se llama emergente porque emerge, no porque sea emergente de urgencia, ¿ya? Emerge la lectura y la escritura. Va de los 0 a los 6 años, 7 años, poco más o menos. Y es cuando nosotros hablamos en estructura de formación del nivel inicial y del nivel preprimario. ¿Qué hay que hacer aquí para que el estudiante desarrolle esta primera etapa de la lectura y la escritura? Hay que desarrollar su lenguaje oral.
habla y escucha. Dejarlos que hablen. Hablarles, leerles, cantarles, pero con propósito. Cuando yo entro a un aula de preprimaria y todo el mundo está en silencio, sé que estos son niños que muy probablemente van a tener dificultades en aprender a leer y escribir. El aula de preprimaria demanda que hable el estudiante, pero ojo, no se trata de, bueno, yo soy maestra de preprimaria, como los niños tienen que hablar. A ver, Julio, dígame cuál es su animal favorito. Me gustan los perros. Muy bien, a Julio le gustan los perros. Lucía, ¿cuál es su comida favorita? Me gustan los frijoles con crema. Excelente, a Lucía le gustan los frijoles con crema. Mario, dígame cuál es su deporte favorito. El fútbol, señor. Excelente, a Mario le gusta. Eso no es desarrollar el lenguaje y el habla. Si tengo 30 niños, los niños hablaron una vez, cada uno, y yo hablé 30 veces. No se trata tampoco de, ay, yo soy maestra de preprimaria, como los niños tienen que hablar. A ver, niños, siéntense, vamos a hablar sobre el clima. ¿Cómo ven hoy el cielo? Está lloviendo. ¿Qué tenemos que hacer cuando llueve? Usar sombría. ¿Qué pasa si nos mojamos? Nos podemos enfermar. Señores, seamos honestos, el clima es una de las 50,000 cosas que a los niños no les interesan. ¿Y por qué no les interesan? Porque no importa qué clima haga, si la mamá tiene calor, le va a quitar el suéter, y si tiene frío, le va a poner el suéter, punto. No tiene voz ni voto en ese sentido. El clima no les importa. Hablemos de cosas que les importen. ¿Sí? ¿Qué temas podrían importarle a los niños? Por ejemplo, yo toda la vida fui mala en el tema de fútbol, pero a los niños les interesa el tema del fútbol. Aprendamos y hablemos con ellos sobre fútbol. Hablemos sobre la muerte de los abuelitos. Es un tema difícil, claro, pero es un tema que hay que abordar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a tener que enfrentar la muerte de los abuelitos. ¿Sí? Hablemos con ellos, qué sé yo, sobre dinosaurios. Ay, yo no sé nada de dinosaurios. Aprenda, señora maestra. Porque ese es un tema que a los niños les gusta. ¿Sí? Qué sé yo, hablemos sobre el reggaetón. Pero no simplemente, no escuchen, ay, es que tan fea esa música. Argumentemos por qué les gusta, por qué no deberían escucharla, qué significan las cosas que dice. ¿Vale la pena escucharlo? ¿No vale la pena escucharlo? ¿Ya? Discusiones de temas que sean realmente trascendentales y fundamentales. Escuchemos la opinión de los patojos. Pero ojo, significa yo, maestro, ceder un poco el poder, el protagonismo, ese espectáculo que yo doy todos los días, en el que hasta me pinto, me pongo sombrero, porque yo eso es algo que no he entendido de las maestras de preprimaria, en qué momento de su formación ellas creen que son actrices y deben representar un personaje todos los días. No lo entiendo. ¿No es ese su trabajo? Es que se desarrolla la creatividad de los niños. No, tampoco no es cierto. Se están viendo disfrazar todos los días. No es cierto que eso desarrolle la creatividad en los niños. La creatividad es una habilidad cognitiva de pensamiento. Si todos los días me ven disfrazada, ¿qué creatividad tiene eso? Ninguna. ¿Ya? Estamos hablando de desarrollo de habilidades. Estamos hablando de desarrollo de destrezas. Estamos hablando de desarrollo de habilidades cognitivas superiores, de enseñar a pensar. Recuérdense ustedes que hoy por hoy los especialistas no han determinado si el desarrollo del lenguaje determina el desarrollo del pensamiento, o si es el desarrollo del pensamiento el que nos ayuda a desarrollar el lenguaje. Unos dicen que el lenguaje desarrolla el pensamiento, otros dicen que el pensamiento desarrolla el lenguaje. No se han puesto de acuerdo. Y a nosotros no nos importa. A nosotros lo único que nos interesa es tener claro que lenguaje y pensamiento se desarrollan, se complementan y se ayudan. A mayor desarrollo del lenguaje, mayores habilidades de pensamiento. A mejores habilidades de pensamiento, mejor desarrollo del lenguaje. La gente que dice, yo lo tengo aquí, pero no se lo puedo explicar, no es cierto. Si yo tengo las ideas organizadas en mi cabeza, las puedo explicar. La gente que puede explicar bien las cosas es porque tiene un pensamiento ordenado y estructurado. La gente que no puede explicar las cosas no tiene un pensamiento estructurado. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo hablan los adolescentes? Tipo Cantinflas. Es que, mira pues, es que te voy a decir, te voy a explicar. Lo que pasa es que cuando vos
Yo no sé qué pasa con vos, yo no sé qué pasa con ese muchacho de 15, 16 años que no nos puede decir qué es lo que pasa. Es porque su cabeza, por el propio proceso de desarrollo que está viviendo, está desorganizada y le cuesta organizar su lenguaje. ¿Por qué? Porque su pensamiento está así, propio, natural, lógico de la etapa que él está viviendo. ¿Sí? Pensamiento ordenado, lenguaje ordenado. Lenguaje ordenado, pensamiento ordenado. Trabajamos lenguaje, que estamos fomentando pensamiento. Trabajamos pensamiento, que estamos trabajando lenguaje. Así de sencillo. No importa qué va primero, si el huevo o la gallina. Señores docentes, nosotros tenemos pensamiento y lenguaje. Punto. ¿Por qué? Porque el estudiante necesita desarrollar eso. Entonces, si no hablan, no pueden desarrollar su pensamiento. Observen a un niño pequeño. Los niños a los 3, 4 años cuando están jugando, principalmente cuando están jugando, bueno, a esa edad generalmente juegan solitos, ¿sí? Aunque estén todos ahí metidos, amontonados en la misma mesa, en el mismo cuarto con sus hermanos, juegan solitos. ¿Qué están haciendo? Hablando. ¿Y el lenguaje qué refleja? Su pensamiento. ¿Por qué necesitan hablar? Porque su pensamiento todavía es concreto. Y entonces le dijo y le llevó, dije, todos juntos amigos, que no sé qué, que no sé. ¿Qué está haciendo? Pensando. Entonces, por eso hay que dejarlos hablar. ¿Ya? Por eso es importante que respeten el orden al hablar. Por eso es importante. Vamos a hablar sobre la muerte de los abuelitos, porque Julio perdió a su abuelito. Él nos quiere contar qué fue lo que pasó y cómo se sintió. Los demás lo escuchamos, porque hay que desarrollar destrezas de habla y destrezas de escucha. Si alguien le quiere preguntar algo a Julio, recuérdense que tiene que levantar la mano y esperar a que él termine para poder hablar. ¿Sí? Si alguien quiere decirle algo a Julio, recuérdense que tiene que esperar su turno. ¿Sí? Aprendido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno está hablando con la gente y la gente, uno no puede respirar porque si uno respira, le están metiendo la conversación. Yo le estoy contando a alguien, es que venía en camino, me somataron el vidrio para robarme el celular. Así me pasó a mí la vez pasada, fíjate, cuando yo venía también. Y este día me robaron el celular y el tipo me pedía la cartera. Y yo así como que, ¿qué diablos me importa? Eso te pasó hace 6 meses, quiero desahogarme con mi pena que me pasó hoy en la mañana. La gente escucha para contestar, no para entender. Eso es una falta de desarrollo de habilidades de escucha. ¿Y cuándo debimos haberlo aprendido? Antes de los 7 años. ¿Sí? Pero como nunca nos dejaron hablar en la escuela, ni en la casa, toda la vida permanecíamos callados, ahora cuando tenemos la oportunidad hablamos. Yo tenía un amigo, él ya falleció, que era psicólogo, y era fascinante hablar con él, porque uno estaba contando y él realmente escuchaba y se quedaba callado hasta que uno terminaba de hablar. Y entonces daba un tiempo y preguntaba. Y de repente cuando él estaba hablando, si uno lo interrumpía, él se quedaba callado para tratar de entender lo que uno quería decir. Era fascinante hablar con él. Se sentía uno tan cómodo de hablar con él porque se sentía escuchado. Sus habilidades de escucha eran extraordinarias. Me imagino que lo aprendió en su proceso de formación de psicólogo, ¿sí? Pero realmente rico hablar con él porque uno se sentía escuchado. Eso hay que enseñárselo a los niños, a prestar atención. ¿Sí? La escucha activa que decimos, que se note que nos están poniendo atención. ¿Ya? La segunda etapa, la etapa inicial. Esta poco más o menos ocurre el último año de la preprimaria y los 3 primeros de la primaria, primero, segundo y tercer grado primaria. ¿En qué consiste? En el aprendizaje del código, es decir, 3 años, 4 años para aprender a codificar y decodificar. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de codificar y de qué hablamos cuando hablamos de decodificar. Poco más o menos. 4 años. Y lo que yo les decía hace un rato, en 3 meses ya el maestro sabe quién no va a aprender. Como diría una amiga, eso es pecado, condenar al niño en 3 meses y decir que no sabe. Y esa es una creencia muy fuerte. Marzo, abril, estos son los que... No. El colmo de los colmos
cuál es, que yo llego a veces a las escuelas y maestros de primero. Es que de verdad no hay un niño que quiera aprender, no se llega a despertar la motivación por aprender. El niño por naturaleza sabe que la lectura y la escritura juegan un rol tan importante en la sociedad que juegan a leer y escribir. Somos una sociedad alfabetocéntrica. Todo tiene que ver con lectura y escritura, todo. Entonces ellos juegan a leer y escribir. Denle ustedes un cuaderno y un crayón a un niño de 3 años y les raya. Entiende el concepto. Denles ustedes un libro a un niño de 3 y juega que entienden el concepto. ¿Ya? Y ya no digamos si son niños que en su ambiente tienen contacto con material escrito, les hacen hasta las entonaciones, se inventan la historia. No pueden ni hablar, pero les hacen las entonaciones a leer, no pueden ni hablar, pero entienden la importancia de la lectura y la escritura en su contexto. Luego tenemos la etapa establecida, que esto ocurre poco más o menos en la segunda parte de la primaria, cuarto, quinto y sexto primaria. Ya se supone que cuando los niños llegan a esta edad ya deberían haber aprendido a codificar y decodificar. ¿Qué toca hacer entonces en estos 3 años en relación a la lectura y la escritura? Toca perfeccionar la decodificación para llegarla a un nivel de comprensión lectora y la codificación para llevarla a la capacidad de redactar textos. Perfeccionamiento. Ya aprendieron el código en primero, segundo y tercero, y el último de la preprimaria, cuarto, quinto y sexto es perfeccionamiento, desarrollar lectura comprensiva y enseñar a producir textos, es decir, a escribir, a redactar. Y la etapa autónoma, que es a partir de la media, ya cuando hemos salido de la primaria, de ahí en adelante, y se esperaría que ya en ese tiempo el estudiante desarrolle el uso independiente de la lectura y la escritura, de la codificación y la decodificación. Si nosotros lleváramos este esquema organizado con ese orden, los niños desarrollarían el hábito lector. ¿Por qué? Porque si yo entiendo lo que leo, me gusta leer. Si yo no gusto de leer, es porque no entiendo lo que leo. Así de simple. ¿Ya? Entonces, es importante llevar el orden. Es importante que los docentes comprendan este esquema. Es importante que entiendan el rol que juega cada uno, porque todavía seguimos creyendo que la lectura y la escritura es responsabilidad únicamente del maestro de primero o bien únicamente del maestro de comunicación y lenguaje. Y no es así. ¿Ya? De los 0 a los 12 años. Proceso largo, proceso continuo, proceso difícil en el que entramos maestros de preprimaria, maestros de primero, segundo y tercero, maestros de cuarto, quinto y sexto. ¿Qué hacen los de preprimaria? Preparan a través del lenguaje oral. ¿Qué hacen los de primero, segundo y tercero? Enseñan el código a codificar y decodificar. ¿Qué hacen los de cuarto, quinto y sexto? Perfeccionan la comprensión lectora y la producción de textos. Aquí todos estamos metidos. Aquí no hay quien se salve. Es responsabilidad de los docentes, desde preprimaria hasta primaria. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente en Guatemala? Disponemos que es responsabilidad de las maestras de preprimaria enseñar a leer y escribir. Entonces, en lugar de desarrollar las habilidades del habla, enseñan a leer y escribir, el código. ¿Qué hace el de primero? Tacha a los niños y les crea un trauma diciendo quiénes saben, quiénes no saben. Primera cosa importante, cerca de la mitad de nuestros niños no van a la preprimaria, es decir, llegan a primero sin habilidades ni siquiera de socialización porque no fueron a la preprimaria. Y pretenden que en un año aprendan a leer y escribir. Ni siquiera en un año, ¿sí? Sino en un promedio de 8 meses. Imposible, no se puede. ¿Ya? Un aprendizaje de 12 años no puede salir en 8 o 9 meses. No se puede. Entonces, en primaria nos dedicamos a enseñar información de historia, de geografía, de no sé qué, normas ortográficas que jamás aprendemos a aplicar porque nos las aprendimos de memoria. Llegamos a los básicos, nos dan un montón de información sobre diferentes disciplinas, sobre las cuales tenemos que elegir cuál va a ser el resto de nuestra vida.
Vamos al diversificado creyendo que para eso servimos, para eso tenemos talento, sacamos una carrera media en el diversificado y llegamos a la universidad. Y en la universidad, oh sorpresa. Yo la primera vez que en la universidad escuché que un profesor dijo, escriban un ensayo, casi me morí, porque no tenía ni idea qué diablos era un ensayo. Para mí la palabra ensayo eran las representaciones de actos que hacíamos para el Día de la Madre. No tenía ni idea qué era un ensayo. Jamás en mi vida había escrito un ensayo. ¿Ya? Y nos dicen, escriban un ensayo y eso es todo. Y entonces los maestros universitarios nos quejamos. Los patojos llegan a la universidad y no saben escribir. Claro que no saben escribir, si nunca les enseñaron a escribir. Por supuesto que no saben escribir. Y entonces en la universidad nos toca que sentarnos y retomar. A ver, jóvenes, cuando uno escribe un ensayo es esto y esto y esto. Para producir un ensayo hay que hacer esto y esto y esto y esto. A mí me pasó una vez en la universidad, siendo yo ya docente, que pedí un resumen crítico, yo y mis locas ideas. Y cuando recibí la tarea, me puse una noche a calificar y en eso llegué a uno que lo leí y no entendía. Y lo volví a leer y no lo entendía. Y lo volví a leer y no lo entendía. Pero era cerca de medianoche. Dije, yo de ese que ya estoy muy cansada. Lo dejé, me fui a acostar. Al día siguiente lo volví a retomar y lo volví a leer y no entendía nada. Entonces, a la clase siguiente llegó con la estudiante, era una señorita, y le digo yo, tengo un problema, no entendí tu resumen. Es del documento que usted nos dejó, sí, pero no lo entiendo, no sé qué quisiste decir. Solo resumí lo que usted nos dijo. Sí, pero no entiendo tu redacción. ¿Qué hiciste para redactar? Como era un resumen, escribí una línea sí, una línea no, una línea sí y una línea no. O sea, no saben hacer resúmenes, no saben hacer ensayos, no saben hacer escritos. Y no es culpa de ellos, es que nunca se los enseñamos. Entonces llegan a la universidad y nos toca que enseñarles a escribir, cosa que debieron haber hecho en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto primaria. ¿Ya? Pero no se los enseñamos, nos toca en la universidad. Entonces en la universidad restamos tiempo enseñando habilidades que debieron haber aprendido en la primaria y entonces restamos tiempo a los conocimientos, ya la información que los forma como profesionales que deberíamos enseñar en la universidad. ¿Por qué? Porque toca que regresar a habilidades que no llevan. ¿Sí? Entonces repito, promedio de 12 años, proceso continuo, responsabilidad de docentes de preprimaria y primaria. Aquí todos somos parte de este equipo. Todos. 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 Nada de que porque en este establecimiento matemáticas lo da una maestra a todos los grados. No, esta es responsabilidad de todos. Si los niños no están aprendiendo a leer y escribir, es responsabilidad de todos. Suena como a campaña de partido político, pero así es. Constante, tristemente, todavía en las escuelas. Yo soy de escuela pública también y efectivamente yo tuve una excelente maestra, ¿sí? No me voy a quejar. Tuve maestros más o menos, tuve una muy mala que nos pegaba casi que todos los días. Pero cuarto, quinto y sexto tuve una maestra muy buena. Sin embargo, ella explicaba matemáticas y explicaba idioma español. Pero ciencias y sociales era de aprendérselas de memoria. ¿Ya? Y como bien decía Becker, afortunados aquellos que saben aprender las cosas de memoria. Yo soy pésima para aprenderme las cosas de memoria. De hecho, yo, si no escribo, si no esquematizo y si yo no repito en mi cabeza con mis palabras la información cuando yo necesito aprender algo, difícilmente aprendo. Si ustedes vieran mis libros, cuando yo tengo que escribir algo, cuando yo estoy investigando para algo, los mantengo todos rayados, lo hago con lápiz, porque yo de repente a alguien le sirve y necesito borrar la información, eso sí, pero yo esto es tal y tal cosa, esto es una técnica, esta es la conclusión a la que él llegó, esto puede servir para tal y tal cosa, porque si yo no lo traduzco de memoria, pésima, pero así, pueden creer que no me sé el número de teléfono en mi casa. Solo me sé mi número de celular, el de mi casa no me lo sé, pues soy pésima para aprendérmelo de memoria. Y mi número de DPI me lo sé porque es muy fácil, porque es 2401-1234, por eso me lo sé, porque me lo dieron en orden, si no, creo que nunca me lo hubiera aprendido. No sirvo para aprenderme las cosas de memoria. Y esa era una constante.
que no nos hace pensar. Ojo, la memoria no es que sea mala, la memoria es importante. No aprendemos sin memoria, ¿sí? El problema es dejar el aprendizaje solo a nivel de memoria. No hay otra forma de cambiar esos chips de los maestros que no sea a través de la formación. O sea, no tienen la llavecita del celular mágica para quitarles el chip y ponerles otro, eso no existe. Es formación. ¿Y cómo abordamos el tema de formación? A través de la sensibilización. Es que miren, a mí me pasó una vez trabajando con maestras de preprimaria y yo les hablaba sobre la importancia de utilizar el idioma materno de los niños, con los niños que son mayhablantes. Y me decía una de ellas que yo lo que estaba haciendo era llevando hacia atrás la educación. Me decía, yo tengo 12 años de trabajar en una comunidad y en los 12 años los niños entran en enero conmigo sin saber ni una palabra de español y salen en octubre hablando español. Y le decía yo, y te das cuenta que en 12 años tú no has aprendido el idioma de los niños y obligas a que los niños en 10 meses aprendan tu idioma. Porque el niño que no aprende tu idioma no sobrevive a tu grado. Así de simple. Entonces, esta relación que yo les explicaba acá sobre habla y escritura, ese es el argumento por qué es importante enseñar a leer y escribir en el idioma de los niños. Porque si yo escucho mam, hablo mam, lo lógico es que me enseñen a leer y escribir en mam. ¿Por qué? Porque sienta las bases. Si yo a ustedes les digo ahorita, compañeros, miren, qué buena noticia, les conseguí una beca para ir a estudiar a Alemania. Vamos a sacar todos un doctorado en Alemania. Pero es en alemán. ¿Quiénes se van a animar? No hay enseñanza del alemán. Es solo la clase del doctorado, las clases del doctorado, pero no hay enseñanza del alemán. ¿Quiénes se van a animar? En ese tipo de oportunidades, cuando uno se va a estudiar así, siempre le dan un año para aprender el idioma y después entrar al proceso de formación al que va. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tenés el idioma no haces nada. Los niños entran hablando su tujil, entendiendo su tujil, y si se les enseña a leer y escribir en español, rompimos el proceso. ¿Ya? Entonces, Aida, ¿y quién fue la otra persona que me preguntó? Se me olvidó su nombre. Eva María. Me olvidé su nombre, diría la canción. Eva María. Eva María. No hay un chip. ¿Qué hay que hacer? Hay que formar a los maestros. ¿Y qué hay que darles en el proceso de formación? Démosles los resultados de qué estamos haciendo en educación, en lectura y escritura, qué estamos logrando y qué es lo que dice la evidencia, es decir, los estudios actuales de la neurociencia de cómo se debe enseñar a leer y escribir. Y todos, miren, léanse a De Heim. De Heim, yo no sé, ese hombre, lástima que él se declaró abiertamente de la comunidad LGTB porque es un hombre del que yo estoy enamorada, pero a él no le gustan las mujeres, pero él es fabuloso de verdad. Ha hecho unos estudios maravillosos sobre lo que es la neurociencia y el aprendizaje de la lectura y escritura. Y es un libro de 100 y pico de páginas que es súper amigable, no cuesta leerlo y uno aprende un montón. ¿Qué debemos aprender? Que es un proceso que va de los 0 a los 12 años. Ya, solo que nosotros entendamos eso, ya entendemos que no es responsabilidad de la maestra de primero. Que no es responsabilidad en los colegios bilingües de la maestra de español, sino que es un partido en el que todos estamos involucrados. Unos tiramos la bola, otros somos los que defendemos, otros somos los que pateamos, pero todos estamos involucrados. Pero no se puede, es formación. Lo que hay que darles es formación. Veamos entonces la primera etapa, la etapa emergente, de los 0, poco más o menos, hasta los 6 o 7 años. ¿Qué debería aprender el niño cuando nosotros hablamos del lenguaje oral? ¿Qué debería aprender el niño? ¿A qué se refieren ese lenguaje oral como base para la lectura y la escritura? Lenguaje oral implica aprender a comunicarse, entender lo que los demás dicen, aprender a expresar todo lo que yo pienso como niño para que los demás me entiendan. Como bien decía Aida hace un rato, hay que trabajar mucho vocabulario. Pero ojo, yo me he llegado a encontrar en algunas escuelas, en algunos centros que dicen, vamos a trabajar vocabulario el día de hoy, vamos a aprender la palabra lápiz. Muchis, ¿quién diablos necesita aprender la palabra lápiz en vocabulario? Nadie. Es algo de todos los días. Lo aprendemos naturalmente. Es como que yo estuviera sacando un curso de chef y me digo,
el chef le va a enseñar a hervir agua. O sea, ¿qué ciencia tiene eso? Poner el agua a una temperatura de fuego alta, esperar a que llegue a los 100 grados y esa agua va a hervir. El chef no va a perder el tiempo en enseñarme a hervir agua. Yo lo voy a aprender en el proceso, ahí va. Lápiz no es una palabra que hay que enseñarle a los niños. Ah, pero si yo estoy sacando un curso de cocina, el chef me va a decir, hoy le voy a enseñar a escalfar. Pues la tosta, ¿qué será eso? No tengo ni idea. Eso sí necesito que me lo enseñe. Eso sí necesito aprenderlo. ¿Qué tipo de palabras necesita entonces el niño aprender? Palabras difíciles. Palabras que si no las conoce, no va a poder entender lo que lee. Un ejemplo. A ver, no se vale buscarlo en Google. No sean tramposos. No hagan trampa. Les voy a enseñar una palabra. La palabra chandal. Chandal. No se vale buscarlo. No sean chanchulles. No se vale buscarlo. ¿Qué significa la palabra chandal? ¿Quién me dice? ¿A qué le suena? Si alguien la sabe, no. Si alguien sabe exactamente qué significa, no se vale. Alguien que no sepa qué significa, ¿a qué le suena? Una prenda. Una prenda. ¿Por qué te suena que puede ser una prenda? Me suena como chandal, algo, no sé, algún sombrero o gorra. Pero ¿por qué lo asociaste con una prenda de vestir? Chandal, porque me suena una prenda, me suena el nombre de un elemento de vestir. Ok, pero ¿por qué te suena a que es una prenda de vestir? ¿Por qué no te sonó a comida? ¿Con qué lo asociaste? ¿Relacionado a un chal? Porque lo asociaste con chal, muy seguramente. Exacto. Por eso puede ser. ¿A quién le sonó de una forma diferente? Como una terapia. A una terapia. ¿Por qué lo asociaste con una terapia? Por las chakras. Por las chakras. Eso es lo que nosotros hacemos cuando no sabemos el significado de las palabras. Exactamente. Generalmente, esta palabra uno la asocia por la relación con chal a una prenda de vestir. A mí me pasó una vez que le digo yo a un amigo, necesito que él iba de viaje, me hagas favor de traerme estas pastillas de glucosamina. Cuando él vino de regreso me dijo, fíjate que no encontré las pastillas, porque yo le había dado la imagen, y estuve así de traerte otra cosa que no sé qué, que era de glucosa. Y yo así como que la glucosamina no es glucosa, son medicamentos completamente diferentes. Y él lo asoció por el sonido. Eso es lo que hacemos cuando no sabemos el significado de las palabras. Ahora, así, sin averiguar, no sean chanchulles, no averigüen qué significa chandal. Dibujen un chandal. ¿Pueden dibujar un chandal? Pueden dibujar cualquier cosa que probablemente no tenga nada que ver. Y cuando nosotros le decimos al niño, lea este texto y dibuje, si el niño no entendió el texto, eso es lo que le estamos pidiendo, no lo puede hacer. ¿Ya? Ahora yo les voy a explicar qué significa chandal. Chandal es lo que nosotros comúnmente llamamos pants, el traje deportivo de sudadero y pantalón. Eso es un chandal. Entonces ahora yo les digo, a ver, ¿quién me escribe o me dice una frase o una oración con la palabra chandal? ¿Pueden hacerlo? No se trata de enseñar palabras que vamos a aprender en la cotidianidad. Se trata de enseñar palabras difíciles, palabras complejas. Por ejemplo, se me ocurre a mí que los niños sepan qué significa la palabra surgir. Que los niños sepan qué significa la palabra piroclástico. Que los niños sepan qué significa la palabra ebullición. Recuérdense que tenemos, y lo vamos a ver también, diferentes tipos de vocabulario. Vamos a verlo más adelante. No sé si nos va a dar chance de verlo hoy. Diferentes tipos de vocabulario y tenemos que apuntarle al vocabulario que sirve para entender lo que leemos y que sirve, como decía hace un rato Aida, para producir escritos. Vocabulario difícil, ¿sí? No regla, borrador, lápiz, cuaderno, no, hombre, no pierdan el tiempo en eso. No. Entonces sería como que yo estuviera sacando un curso para ser chef y me enseñaran a hacer sopas instantáneas. No, si las instrucciones vienen en el vasito, no perdamos el tiempo en eso.
Grafomotricidad. Yo rara vez le dedico tiempo a la grafomotricidad porque en general eso es lo que hacen las maestras de preprimaria. Copitos, palitos, entorchado, trenzado. Se dedican solo a eso en la gran mayoría. La grafomotricidad debe servir para desarrollar el tono muscular, es decir, el control del músculo para que la escritura sea fluida, porque si yo tengo que estar pensando en cómo controlo el lápiz para poder escribir, no puedo ocupar mi cerebro en esas ideas que necesito para escribir. ¿Ya? Entonces, generalmente se trabaja grafomotricidad, que pinten sin salirse de la línea, que piquen, que subrayen, que no sé qué, que vuelvan a marcar el trazo, grafomotricidad. Yo en eso no me meto porque más o menos tienen una buena cantidad de conocimiento que sirve para hacer eso. Entonces, en eso yo no me meto. Conciencia fonológica. Señores, aquí es donde la cosa empieza a ponerse cardíaca. Porque les dice uno, hay que trabajar conciencia fonológica y me dicen, yo trabajo conciencia fonológica. Les digo, a ver niños, ¿qué es este sonido? Es el sonido del agua. Eso no es conciencia fonológica. Eso es discriminación auditiva. Déjenme ver si incluí aquí. Sí, más adelante sí, vamos a hablar más a detalle qué es. La conciencia fonológica es la capacidad de manipular los sonidos del habla. A ver, necesito un voluntario. Vamos a ver, vamos a evaluar a Aida cómo está de su conciencia fonológica. Aida, dígame los sonidos de la palabra mesa. Los sonidos de la palabra mesa. Muy bien. Dígame cómo suena la palabra mesa si le quitamos el primer sonido. Esa. Dígame cómo suena la palabra mesa si le quitamos el último sonido. Mes. Dígame cómo suena la palabra mesa si le quitamos el segundo sonido. Msa. Eso es conciencia fonológica. Manipular los sonidos del idioma. ¿Ya? Y esa es una de las etapas más difíciles. Pero, ¿qué sucede acá? Que les digo yo, tenemos que trabajar conciencia fonológica y les dicen a los niños, ¿con qué letra comienza la palabra mesa? Eso no es conciencia fonológica, eso es principio alfabético. Y todavía les dicen, eso no existe. Existe la M, existe la P, existe la S, existe la V, existe la V, pero eso no existe. Es la M que suena es la S que suena es la P que suena ¿ya? Entonces, hay que trabajar conciencia fonológica, que es la manipulación de los sonidos. Lo vamos a ver más adelante, más despacio. Paren de sufrir. Hay que trabajar conciencia del lenguaje escrito. ¿Qué significa conciencia del lenguaje escrito? Ustedes probablemente lo han visto cuando y es algo, o por lo menos a mí en la primaria me lo enseñaron muchísimo, que cuando uno estaba escribiendo, pues se recuerdan que lo ponían a uno a hacer los márgenes para que no se saliera del margen del cuaderno, que cuando uno estaba escribiendo se le acababa la hoja, tenía que partir la palabra. Entonces tenía que utilizar las sílabas de la palabra, poner un guión y seguir abajo. A mí me ha pasado mucho ahora que veo los cuadernos de los niños que ponen el guión y escriben arriba de la palabra. Eso es no tener conciencia del lenguaje escrito. Conciencia del lenguaje escrito no es dividir las palabras. Conciencia del lenguaje escrito es saber que en español escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si estuviéramos aprendiendo hebreo, escribiríamos de derecha a izquierda, ¿sí? Pero no estamos aprendiendo hebreo, aprendemos español de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.
Generalmente las palabras que están hasta arriba al centro se llaman título. Generalmente las palabras que son un poco diferentes, que suelen ser un poco más cortas, se resaltan de alguna forma, que están hacia un lado, al lado izquierdo del texto, son los subtítulos. Generalmente las letras chiquititas que están al pie de un esquema o de una imagen son las fuentes, ¿sí? Generalmente los apartados que están marcados con números o con viñetas son o pertenecen o complementan la idea anterior. Eso es tener conciencia del lenguaje escrito. Es tener idea de cómo se produce el texto, que yo para leer escribo de izquierda a derecha, que generalmente cuando empiezo a leer la primera letra va a ser diferente porque es mayúscula, ¿ya? Aún no conozco la normativa, pero lo veo al tener contacto con libros. ¿Cómo se desarrolla la conciencia del lenguaje escrito? Cuando el niño me ve leer, cuando el niño me ve escribir. Comprensión oral. La comprensión oral hace referencia a toda esa posibilidad de entender la organización de las palabras para entender el mensaje que están dando esas palabras. Y la animación a la lectura y jugar a leer y escribir, que no es otra cosa más que en la etapa emergente, nivel preprimario, los niños aún no saben leer y escribir, pero juegan a leer y escribir. Les doy un papel, un cuaderno, un crayón, un lápiz y juguemos a escribir. Y el niño hace rayas y luego me cuenta qué dice ahí. El niño todavía no ha aprendido ese código, ¿ya? Pero ya empieza a producir esos textos. El niño todavía no puede decodificar, pero juega a que lee lo que dice en ese libro, ¿sí? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque entonces el niño entiende que la lectura y la escritura tienen una función comunicativa. A él lo que le falta es aprender el código. Es como cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar, ¿sí? Nosotros todavía no conocemos la normativa de tránsito, no conocemos todavía del todo las calles. Estamos en proceso de aprender mecánicamente. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí porque son las 10:30. Tenemos 5 minutos para tomar agua, ir al baño, estirar las piernas, lo que sea que necesitemos hacer. Son exactamente las 10:30. Volvemos a las 10:35. Gracias, Brendita. Entonces, por favor, compañeros, muy puntuales para poder regresar. Esto está interesante y no debemos de perdernos ni un solo minuto. Primaria, primero, segundo y tercer grado primaria. Etapa inicial de aprendizaje de la lectura y la escritura. Primer ciclo de primaria. ¿Qué deberíamos nosotros asegurar que los docentes estén enseñando en estos primeros 3 grados de la primaria, último de la preprimaria? Eso varía poco más o menos, no nos estamos guiando por grados, poco más o menos. Yo se los doy para tener un esquema de cuándo debería suceder, pero si el niño no ha ido a la preprimaria, obviamente tendría que empezar la primaria tratando de retomar algunos de los elementos de la etapa emergente antes de entrar a la etapa inicial. ¿Qué debería el docente de estos grados, los docentes de estos 3 grados, primero, segundo y tercero, trabajar aquí? La fluidez lectora. Ojo, fluidez no es velocidad. Yo no estoy hablando de estas academias que dicen, lea 5,000 palabras en un minuto y entiéndalo todo. No, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Fluidez es cuando yo leo con precisión, es decir, leo lo que realmente dice el texto y utilizo las puntuaciones y las pausas de forma correcta para entender un texto. Vamos a suponer un texto que todos conocemos, La Caperucita Roja. Para leer La Caperucita Roja yo tendría que decir, esta mañana Caperucita se levantó, saludó a su mamá, quien le dijo que necesitaba fuera a visitar a su abuelita. ¿Sí? Fluido, con pausas, con entonaciones, como debe ser. Pero si yo leo La Caperucita Roja, esa mañana Caperucita, cuando yo llego a ir a visitar a la abuelita, ya se me olvidó lo primero que decía el texto. ¿Sí? Aquí no hay otra forma de aprender fluidez que no sea la práctica. Por eso es, pero yo tengo que ser un ejemplo de fluidez para los niños. Por alguna razón, en algún momento de la existencia, alguien nos dijo como maestros
que la onda de leer con los niños era, vamos a leer la página 50 y van a leer el párrafo que yo les vaya diciendo. Y empezamos. Y de repente, Luis, en la página, el primer párrafo, empiece. Y el Luis no tenía ni idea de qué decía el primer párrafo. Pobre criatura, está tan nervioso que se traba más de lo normal. Perdón, que alguien tiene su libro abierto. Fluidez pasa porque el niño se sienta tranquilo a leer. Yo solamente puedo tener fluidez en un texto nuevo cuando tengo muchísima experiencia. Si yo soy un lector que estoy aprendiendo, me tienen que dar chance a conocer el texto. No tiene que ser sorpresa. Esa onda de la sorpresa aquí no cabe. No sé por qué creemos que debe ser así. O sea, si ya estoy en sexto primaria, en primero básico, sí se espera que yo tenga fluidez en un texto que ahorita estoy conociendo, pero mientras estoy aprendiendo, no. Volvamos al ejemplo de cuando aprendemos a manejar. Cuando uno aprende a manejar un carro y sale por primera vez uno que va para el trabajo, que sigue la misma ruta. No se anima a meterse a otra. ¿Por qué? Porque no conoce otra ruta. Y ya se conoce hasta los baches que hay en camino a su casa. ¿Por qué? Porque es la ruta que utiliza siempre. Ya la conoce. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Sabe dónde hay semáforo. Dónde la bajada es empinada. Dónde hay túmulos. Ya cuando uno es experto, mira el güey, se mete por todas partes. Porque ya tiene experiencia. Seguimos trabajando vocabulario. Fíjense, tenemos que seguir trabajando vocabulario todavía en primaria. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando vocabulario en primaria? Porque recuérdense que los textos que vamos a leer y que vamos a producir son de diferente nivel. Entonces hay que seguirlo trabajando. Con una situación seria. Conocimiento del principio alfabético es enseñarle al niño el nombre de la letra, cómo suena la letra, cómo se traza la letra. No sé por qué, de dónde nos sacamos la creativa idea que había que enseñarle el signo del lenguaje de señas al niño. ¿Para qué? Eso no es inclusión de la persona con discapacidad auditiva, disculpen. La letra se llama M, que suena que combinada con la A suena ma, combinada con la E suena me, combinada con la I suena mi, combinada con la O suena mo, combinada con la U suena mu. Pero además tienen que aprenderla en mayúscula y en minúscula, el trazo de las dos. Y hay quienes todavía se la ponen en carta. Entonces, fíjense, ¿cómo se llama? ¿Cómo suena? ¿Cómo se traza en mayúscula? ¿Cómo se traza en minúscula? Van 4 cosas que hay que aprender de la misma letra. Y todavía le metemos el signo en lenguaje de señas. Es demasiado. Si tenemos un niño con discapacidad auditiva, ahí sí. Ahí no queda de otra. Hay que meter el signo. ¿Sí? Pero recuérdense que él no va a aprender el sonido. Tiene que aprender el signo. Pero en niños que no tienen pérdida auditiva, no metan el signo de señas. Solo le están complicando más la vida al niño. Después, más adelante, si en el aula tenemos una persona con pérdida auditiva, todos deberíamos aprender lenguaje de señas. Pero mientras no es necesario. Recuerden, nombre de la letra, cómo suena, trazo en mayúscula, trazo minúscula, todavía se la queremos meter en carta. Y el signo, nombre. De verdad. Es como que a mí me estuvieran enseñando a manejar y me enseñan a manejar un tráiler en lugar de un carro de 5 velocidades. No hay que ser pura lata, pues. No hay que complicarles la vida a los niños más de la cuenta. Conocimiento del principio alfabético, enseñar la letra, el nombre de la letra en mayúscula y en minúscula, el trazo. Vale. Conciencia fonológica. Hay que seguir trabajando la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque la conciencia el aprendizaje de la conciencia fonológica es el predictor más determinante para aprender a leer y escribir. La persona que no tiene conciencia fonológica, es muy difícil que aprenda a leer y escribir. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura no es otra cosa que la representación del lenguaje oral a través de un código gráfico. Entonces, si yo no puedo manipular esos sonidos, no los puedo representar gráficamente. Entonces, tengo que seguir trabajando conciencia fonológica. Y tengo que empezar a trabajar en primero, segundo y tercer grado ya las estrategias de comprensión lectora
y la producción de un texto. Ojo, estrategias de comprensión lectora, esa es otra situación muy seria que tenemos, que se trabaja a nivel de sermón. No, mire, mi amor, lea, a usted le va a servir, mire, leer es bonito. Miren, yo me puedo echar un speech tipo pastor de un par de horas y el niño no va a comprender lo que lee por eso. Es más, yo lo puedo convencer que la lectura es la octava maravilla, pero él no va a comprender lo que lee. Las estrategias de comprensión lectora hay que enseñarlas, ¿sí? Intencionalmente. Decirle cómo abordar el texto, en qué momento, qué hacer cuando está leyendo el texto para que pueda entenderlo. Igual que la producción del texto. Si yo le pido a un niño que escriba un resumen y lo que le corrijo es faltas de ortografía, resúmenes. Entonces, ojo, hay que enseñarlos de forma intencional. José Telésforo dice que está teniendo problemas con conexión. Muy bien. Exactamente. Hay que trabajar en modelaje de la lectura para la fluidez. Eso es súper importante. Nos tienen que aprender, nos tienen que ver leyendo. Entonces, estos son los elementos que hay que trabajar en primero, segundo y tercer grado primaria. Y en la etapa ya de lectura establecida, hay que seguir trabajando las estrategias de comprensión lectora, hay que trabajar la producción de textos y hay que trabajar el uso de la lectura y la escritura para el aprendizaje. Lo que nos decía el licenciado cuando recién arrancamos esta mañana, la lectura debe servir para aprender, pero hay que enseñarlo. Es que no baja por esencia hacia nosotros para que a nivel de milagro lo logremos. No sucede así, aun cuando la gente dice, ay, mire, así como magia aprendió a leer. No, aquí no existe la magia. Aquí hay un proceso de enseñanza que hay que lograr. ¿Sí? ¿Se entienden qué hay que enseñar en cada una de las etapas? Este esquema, estos tres esquemas, en la etapa emergente, qué hay que enseñar en la etapa inicial y qué hay que enseñar en la etapa establecida. Esto es lo que necesitamos para lo que nos decía, me parece que fue Eva. Esto es lo que hay que lograr sí o sí para que el docente entienda que no es responsabilidad del de primero enseñar a leer y escribir únicamente. ¿Qué nos toca que enseñar a cada uno? Vamos a ver cada una de ellas ahora más despacito. Lenguaje oral. ¿Qué podemos hacer en la etapa emergente, primeros 6 años de vida, 7 años de vida, para desarrollar el lenguaje oral? El niño tiene que escuchar cuentos. El niño tiene que conversar. El niño tiene que describir. ¿Sí? Hoy vamos a describir nuestros zapatos. Si el niño me dice, los míos son negros, y el otro me dice, los míos son blancos, eso no es una descripción. ¿Qué más? Punta, tienen correas, tienen una moñita, tienen... ¿Ya? Ay, es que mis niños llegan descalzos a la escuela, describamos las chancletas, describamos los pies. Es que no se necesita nada de lujo para describir. Describamos cómo tenemos los ojos cada uno. Mirémonos a los ojos y describimos nuestros ojos. Ay, los de Rosita son café. Ah, los de Miguel son negros. Ah, los de Fernando están detrás de unos lentes. No necesitamos nada extraordinario para trabajar lenguaje oral. Expresar ideas. A ver, niños, fíjense que ayer cuando yo iba para mi casa, vi que una señora le estaba pegando a su perro. ¿Qué piensan ustedes de eso? Exprésenme sus ideas. ¿Qué opinión les merece? ¿Sí? ¿Qué razones dan ustedes? ¿Creen que eso es bueno? ¿Creen que eso es malo? ¿Creen que eso es correcto? ¿Creen que eso es incorrecto? ¿Por qué es bueno? Pero no preguntas de sí o no, porque ese es un juego en el que caemos mucho. ¿Ustedes están de acuerdo con que hay que pegarle a los perros? No, perfecto, sigamos, siguiente pregunta. No, eso no es lenguaje oral. ¿Ya? Aprender el significado de palabras. ¿Qué palabras? Ya dijimos palabras difíciles. Diferenciar los sonidos que distinguen las palabras. ¿En qué sonido se diferencia la palabra mesa de la palabra masa? ¿Suenan igual? ¿Cuál sonido tienen diferente?
¿En qué sonido se diferencia la palabra palo de la palabra pala? ¿Sí? Si se dan cuenta, se complementa con conciencia fonológica. Sí, son habilidades, se relacionan. Formar enunciados completos, desarrollo de la sintaxis. Yo les puedo asegurar que a muchos de ustedes yo les digo, a ver, díganme, ¿qué es sintaxis? Sintaxis es la ciencia del idioma que se refiere a la lógica del orden de las palabras para expresar. Ahora, ¿cómo enseñamos sintaxis? ¿Cuál es la diferencia cuando yo digo esa silla de cuando digo esta silla? De cuando yo digo la silla, de cuando digo las sillas. De cuando yo digo mi silla, de cuando yo digo aquella silla. ¿Cuál es la diferencia entre esa silla y aquella silla? ¿Ya? Uso de la sintaxis, no repetición del término, del concepto. Usar los términos precisos para los enunciados completos, eso es lo que me demanda. Hay que enseñarlo, primero de forma oral, porque si yo tengo clara oralmente la diferencia entre ese cuaderno y aquel cuaderno, luego lo puedo transmitir cuando lo escribo y lo entiendo cuando lo leo. Vocabulario. El vocabulario de habla, el vocabulario de lectura y el vocabulario de escritura. Todo el mundo y los niños lo entienden, que no es igual la forma de hablar que la forma de escribir. Y es tan así que lo tenemos claro que la gente cuando escribe, si no tiene el adecuado dominio del vocabulario, utiliza unos términos que nada que ver. A mí me encanta, por ejemplo, analizar cómo la gente utiliza la palabra sin embargo, el conector sin embargo. Porque sin embargo es un conector que separa, que contradice, y la gente lo utiliza como conector que une. ¿Ya? Dicen, por ejemplo, a mí me gusta la comida típica, las tostadas, los chuchitos, los paches, sin embargo, también los tamales. Porque sin embargo es para contradecir y él está uniendo esas palabras. ¿Sí? Si hubiera usado además o también, eso es un conector correcto. Pero vean, es uno de los conectores más difíciles de utilizar. Entonces, vocabulario de escucha, y nosotros tenemos un vocabulario de escucha, palabras que escuchamos y entendemos y no nos dan ningún problema. Vocabulario de habla, palabras que usamos frecuentemente. Yo, por ejemplo, entre mi vocabulario de habla, menciono mucho. El tema es, probablemente por mi experiencia docente, o el punto es, o la idea es, ¿sí? Es un vocabulario de habla muy frecuente en mí. Todos tenemos un vocabulario de habla muy propio. El vocabulario, por ejemplo, yo me topo con un texto de educación y no tengo problema para entender los términos, por ejemplo, aprendizaje significativo, enseñanza, aprendizaje, neurociencia, enfoque pedagógico. No tengo ningún problema para leer eso, para entenderlo dentro del texto que estoy leyendo, ¿sí? Igualmente suele estar relacionado con el de escritura. ¿Por qué? Porque cuando escribo, generalmente escribo sobre escritura, ¿ya? Pero si yo estoy leyendo y me topo con un concepto como, por ejemplo, significado funcional, tengo que revisar de qué se trata, sobre qué va el tema, porque no son términos frecuentes. Aun cuando entiendo las dos palabras, no son términos frecuentes dentro de la ciencia que yo domino. Entonces, hay que trabajar el vocabulario. Y algo importante, existen niveles de vocabulario. El básico son esas palabras que yo les decía a ustedes, gachas, que no hay necesidad de enseñar. Lápiz, sacapuntas, borrador, zapatos, suéter, eso no hay necesidad de enseñar. ¿Sí? De alta frecuencia se utilizan mucho, pero no necesariamente hay que enseñarlas tampoco. Cuaderno. O sea, todos los que tenemos que ver con educación utilizamos la palabra cuaderno de alta frecuencia. Todos utilizamos la palabra aprendizaje de alta frecuencia. No hay que enseñarla. Pero de poca frecuencia y uso específico hay que enseñarla. Otorrinolaringólogo. Mamífero. ¿Ya?
Esas hay que enseñarlas, porque cuando yo me enfrento a estas palabras en un texto, tengo que poder entenderlas para poder comprender lo que dice. ¿Sí? Grafomotricidad. Destrezas de manos, destrezas de dedos, movimientos básicos con movimientos curvos, rectos y todo lo que es la coordinación ojo-mano. ¿Para qué? Para aprender a producir el trazo. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque me debe llevar a hacer la escritura de forma automática. Si yo les pido a ustedes que escriban la palabra casa, nadie se queda pensando, casa. ¿Cómo se traza la C? Ah, es la que parece un círculo, pero no se cierra y la abertura queda de la... Nadie piensa eso, escriben la palabra casa y ya. ¿Por qué? Porque su grafomotricidad ha hecho que su escritura sea automática. Entonces no tienen que pensar el trazo. Entonces la grafomotricidad lo que nos tiene que dar es la automaticidad de la escritura para que el cerebro no tenga que estar pensando en el trazo y pueda pensar en la idea que quiere plantear. Por eso es que es importante. Pero pasa. Tengo que trabajarla en la etapa emergente y de ahí soltarla. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo una maestra de tercero primaria que sigue fastidiando a los niños con el trazo de la letra porque ella quiere una letra hermosa? Ella quiere una letra bella. El patojo está tan concentrado que la letra tiene que tener un colocho de no sé cuántas vueltas que no puede prestar atención a la idea que quiere producir. Porque yo le estoy deteniendo todavía en la onda del trazo de la letra. Entonces, ¿tiene la grafomotricidad una función? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Cuál? Hacer que el trazo sea automático. Punto. La letra debe ser legible, no hermosa. La letra debe de ser clara, comprensible, no elegante. ¿Por qué? Porque la escritura es un mecanismo de comunicación. Y así yo quiero letras con colocho, con no sé qué, lo imprimo y punto. Peor con la cantidad de letras que trae ahora la computadora. ¿Para qué perder el tiempo en eso? Tenemos gente que tiene una letra preciosa, pero ni siquiera puede estructurar una oración compuesta. Entonces, ¿para qué sirve? Es como que yo tuviera cáncer y me maquillo en lugar de ponerme en tratamiento, cáncer en la piel, imagínense. Eso no va a solucionar nada. Probablemente me mire chula, pero no va a solucionar problemas. La letra debe ser legible. Cuando hablamos de una letra legible, este espacio que ustedes ven aquí, morado, estos espacios, morado, todo lo demás es adorno. Céntrense en el espacio morado, verde y rojo. Eso es una pauta de escritura, se llaman estos espacios. ¿Qué es lo que yo tengo que asegurar? Que el niño sepa cuál es el espacio dentro de esa pauta que ocupa cada una de las letras. Si yo tengo claro eso, como estudiante, mi letra va a ser legible. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo la letra es recta. ¿A qué me refiero? Vean las líneas de la B y de la D. Rectas. Vean la línea de la H y de la K. Rectas. Eso hace que una letra sea legible, no bonita. A mí no me interesa la letra bonita, me interesa la letra legible, es decir, la letra que sea lo suficientemente clara como para que cualquier lector la pueda entender. Si nosotros vean esta no es una letra elegante, ni la gran chucha, ni que... No, es una letra legible, cualquiera la entiende. Y de eso se trata. Yo tengo que enseñarle a los niños cuáles van en el espacio medio de la pauta, cuáles van en el espacio medio hacia arriba. Aquí le ponen adorno las que tocan el cielo, las que no se queden los pies. Ese ya es adorno. Pero es el espacio medio hacia arriba y el espacio medio hacia abajo. Eso es lo que el niño necesita aprender. ¿Ya? Punto. Eso va a hacer que él tenga una letra legible. Y ese es el asunto porque, miren, es como que yo tuviese una casa con malos cimientos y me preocupo por estar la pinta, que te 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 pinta. A la hora de un temblor la casa se va a caer. A la hora de un aguacero muy fuerte mi casa se va a derrumbar. La letra bonita, si tienen tiempo y no tienen nada que hacer, practiquen caligrafía, pero hay cosas más importantes, como enseñar la producción del texto.
Y es que perdemos tanto tiempo en enseñar letra bonita, y es que hasta así dicen ustedes, la letra hermosa. ¿Y la producción del texto? ¿Cuándo? ¿Ven? Por eso es que es importante priorizar. Y por eso yo arranqué esta conferencia diciéndoles a ustedes qué es lo que nos dice el CNB. El CNB no dice que los patojos tengan letra hermosa. Dice que puedan producir textos. ¿Para qué? Para la vida cotidiana. ¿Qué? Con sentido lógico. ¿Ya? Funciones cognitivas superiores, no adornos. Estoy de acuerdo contigo. Esa maestra ya se tiene que jubilar. Más todavía reconoce abiertamente, yo soy maestra tradicional, vergüenza le debería dar. Esto es como cuando alguien dice, sí, yo soy infiel naturalmente, vergüenza les debería dar. Esta es mi opinión muy personal porque no hay estudios que digan qué letra es mejor. La gente que les diga a usted, no, es que miren que cuando aprenden letra de carta no confunden las letras, que no sé qué, son charadas inventadas por ellos. Yo se los dije hace un rato, yo estoy haciendo una investigación sobre escritura y me he leído un universo de estudios sobre escritura y no he encontrado uno solo que me diga la letra de carta es mejor que la de molde, ni uno solo que me diga la letra hay que enseñarla al mismo tiempo la de carta y la de molde. Nadie en su sano juicio haría eso. Nadie. Es como cuando le estamos introduciendo la alimentación a los bebés de 6 meses. ¿Qué dice el doctor? ¿Qué dice el pediatra? Siga dando lactancia materna e introduzca alimentos cocidos uno a la vez, por 3-4 días, algo así, ya ni me acuerdo, hace 20 y tantos años que hice eso que ya ni me acuerdo. Pero no voy a agarrar yo a una criatura de 6 meses a la que le doy lactancia y voy a decir, voy a introducir los alimentos y el primer alimento que le voy a dar van a ser zanahorias cocidas, frijoles cocidos y huipollos cocidos. Voy a matar a la criatura con una infección intestinal. Uno a la vez. ¿Por qué? Porque su organismo se tiene que preparar. Y cuando su organismo ya haya asimilado y sepa de qué se trata y ese nuevo elemento, cómo se digiere, entonces introduzco otro. Y cuando ya tenga incorporado ese, introduzco otro. Y tiene que ser la lógica de lo fácil a lo difícil, como todo en esta vida. No voy a hacer el chicharrón el primer alimento que yo voy a introducir a la dieta de un bebé de 6 meses, lo voy a matar. No voy a darle chicharrones a la primera. Eso ya cuando nos tomamos la cerveza a los 30 años. Ahorita no, la criatura no. La letra de carta es mucho más compleja que la de molde. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Díganme ustedes dónde encuentran libros escritos en letra de carta. Muy pocos. ¿Dónde encuentran anuncios escritos en letra de carta? Muy pocos. Entonces, si estamos complementando estos aprendizajes, tratando de relacionar el aprendizaje de la lectura y la escritura, la lógica es que si yo leo la mayoría de las cosas en letra de molde, me enseñen a escribir en letra de molde. Y luego, vean ustedes esto. No sé si se ve ahí. Miren cómo escribo yo ya. En lo que yo llamo carmolde. Porque unas son de molde y otras son de... Eso ya no importa a estas alturas del partido. Es más importante que yo pueda producir un texto a que si mi letra sea de molde o sea de carta, eso ya no importa. Pongamos atención a lo que es importante y lo importante es la producción del texto. ¿Por qué? Y repito, es mi opinión muy personal. ¿Por qué la letra de molde? Porque la mayoría de textos están en letra de molde. ¿Por qué la letra de molde? Porque tiene mucho menos variantes que la de carta. La de carta hay una que tiene colochos por aquí, colochos por allá, redondeada. Y es tan así que fíjense que hay un tipo de letra de carta que lo que es molde con colitas, para tratar de simplificarla. Eso nos da una muestra de que no es lógica. ¿Ya? ¿Cuáles son las que nosotros encontramos con dificultad en molde? La A. La I de molde es la I de molde siempre. La U es la U. La F es la F. En los textos, porque la A es de imprenta y la G es la que tiene el colochito arriba, es la que se les hace bolas, únicamente. Pero de carta hay cualquier cantidad de variantes. Pero cualquier cantidad de variantes. De nuevo, igual que el signo de lenguaje de señas, complicarle la vida a los niños con algo que no es necesario. ¿Ya? Y yo he escuchado cada cosa a ese respecto, como por ejemplo una maestra que le enseñaba a los niños a escribir todas mayúsculas, porque así era más fácil según ella. Imagínense la cantidad de errores ortográficos de esos niños. O sea, de por sí nosotros ya pareciera que nos pagan por poner letras mayúsculas, ponemos mayúsculas hasta donde no van, a todo le ponemos mayúsculas, y la maestra solo enseñaba mayúsculas. Es que esa no es una decisión personal, eso no es como que yo me levante un día y me diga a mi marido,
¿querés de desayunar frijoles o pan con jamón? No es cosa de gustos, es que hay que informarse. O sea, hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, mi opinión personal, se enseña molde, si hay tiempo, si el niño aprende a producir bien los textos, enseñémosle carta, pero eso no es necesario. Nadie se va a morir por no saber letra de carta. Créanmelo, se los juro. Nadie se va a morir por no saber letra de carta. Se los puedo asegurar. ¿Ya? Sigamos. Conciencia fonológica. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en la conciencia fonológica? La conciencia del léxico. La conciencia del léxico se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de entender los idiomas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si ustedes no saben inglés, tienen noción de que yo estoy hablando en inglés, porque alguna vez lo han oído, aunque no entiendan palabra por palabra que yo estoy diciendo, como está familiarizado, como tenemos en diferentes contextos, les suena que es inglés, reconocen el idioma. Los niños desde muy temprana edad tienen las manifestaciones que conocen los sonidos de su idioma. Si yo le hablo a un niño pequeño en el idioma que él conoce, pone atención, tiene reacciones. Si yo le hablo en un idioma que él no conoce, lo oye como cualquier otro sonido. En un inicio, los niños tienen la capacidad de percibir todos los sonidos, todos. Pero conforme se van familiarizando con los sonidos de un idioma, van estableciendo preferencia por los sonidos de ese idioma. Entonces, la conciencia del léxico es entender ese idioma y conocer las palabras que forman ese idioma. Nace con esa preferencia del idioma y se refiere más adelante, conforme va avanzando, a que yo entiendo que el idioma y cada cosa que yo digo es un conjunto de palabras. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, mi lapicero es azul, ¿cuántas palabras hay ahí? Mi lapicero es azul, 4. Ustedes muy probablemente tuvieron que contarlas para hacerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros percibimos oralmente los mensajes de corrido, no contamos las palabras y lo entendemos sin ningún problema, ¿ya? Pero un niño, para entender eso y pasarlo a la escritura, tiene que entender que en mi lapicero es azul, hay varias palabras. Entonces yo le enseño a separar las expresiones en palabras. A ver, si yo digo, mi lapicero es azul, ¿cuántas palabras hay ahí? Contemos. Mi lapicero es azul, 4. ¿Sí? Conciencia de sílaba. Eso lo hacen mucho las maestras de preprimaria. Separar palabras en sílabas. Ojo, aquí tenemos que apuntar a que lo hagan con palabras cortas y palabras largas. Y que lo hagan bien. Porque esa es otra cosa. Eso es choca para el quetzal, dirían los patojos. No siempre podemos separar las palabras correctamente en sílabas. Entonces empecemos con palabras cortas, aprendamos bien cómo se separan y luego vamos a palabras largas. ¿Ya? Vamos a suponer la palabra frecuencia. Yo he escuchado a maestras que dicen frecuencia. Eso no se separa así. Es frecuencia. O es frecuencia. Este tipo de palabras generan un conflicto. ¿Por qué? Por la C, la U y la E, la N. ¿Dónde se separa ahí? Se separa en Q y N es otra. Tenemos que poderlo hacer de forma correcta. Todas las CIA, frecuencia, ¿cuáles otras que terminan con CIA? Masía. ¿Cómo se separa ese CIA? ¿Se separa como CIA o CIA? Y eso sucede mucho, esta dificultad por la forma en que nosotros hablamos. Nosotros decimos tortilla, no decimos tortilla. Entonces ahí es donde entra esa dificultad del lenguaje oral al lenguaje escrito. Por eso es importante perfeccionar el lenguaje oral antes de llevarlo al lenguaje escrito. Necesitamos que las maestras sepan diferenciar bien las palabras. ¿Sí?
Se dice con, sí, en, sí, a, o se dice con, sí, en, cia, o se dice con, ciencia. ¿Cómo se separa? Necesitamos hacerlo de forma correcta. Separar sílabas, conciencia de rima. Ojo, la rima no son palabras que terminan con el mismo sonido. Eso es un error muy común. ¿Por qué rima la palabra piña y la palabra niña? Porque además de terminar con el mismo sonido, tienen la tilde en la misma sílaba, que es la primera para este caso, y que coincidentemente es i. Piña. Niña. Por eso rima. No porque terminen con ña. Si yo digo piedra y Alejandra, esas dos palabras no riman, aunque terminan con dra las dos. ¿Por qué? Porque el acento hace que la palabra varíe. No solo depende del último sonido, depende del acento, la rima también. Entonces, ojo con eso. No es solo el sonido final. Y luego la conciencia de fonema, que era lo que yo les decía cuando Aida sirvió de voluntaria. Es lo más difícil. Si yo les digo la palabra vocabulario, ¿sí? ¿Cuál es el penúltimo sonido de vocabulario? I. ¿Cuál es el primer sonido de vocabulario? I. ¿Cuál es el segundo sonido de vocabulario? O. ¿Ya? Entonces ya es la manipulación propia de los sonidos de las letras en cada una de las palabras. Denme un segundo, voy a conectar que me voy a quedar sin batería. Siempre seguimos en etapa emergente. Conciencia del lenguaje escrito. ¿Qué es la conciencia del lenguaje escrito? La conciencia del lenguaje escrito es lo que yo les decía hace un rato, cuando el niño entiende que se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, que las palabras de arriba suelen ser el título. ¿Cómo lo trabajo? El niño tiene que tener contacto con materiales impresos. Tiene que tener acceso a material impreso. Tiene que poder tocar el material impreso. Cuando yo le leo un cuento a los niños, por eso es importante que yo maestra, haya leído antes el cuento y me lo sepa para irlo señalando. Pero si yo le leo al niño así, ese día al llegar a su casa, el niño me está oyendo, pero no está aprendiendo otra cosa. Pero si yo le digo, ese día al llegar a su casa, encontró que la mesa estaba desordenada, el niño va entendiendo que se lee de izquierda a derecha, que cada grupo de esos signos representa una palabra, que generalmente terminan con punto, que generalmente inician con mayúscula, que el mensaje sigue de página a página. Conciencia del lenguaje escrito, cómo funciona el lenguaje escrito. ¿Ya? Hay que leer frente a los niños me tienen que escuchar y ver leer. Ojo, aquí se trata de interactuar con el texto. No perdamos de nuevo el tiempo en cosas que no van bien. Una vez trabajando en un taller de comprensión lectora, yo hago un ejercicio con el cuento de la Caperucita Roja, porque ese no necesitamos leerlo, todo el mundo lo conoce. Y les pedía yo que me dijeran cómo leían ellos, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, y se ponen creativos, diría Ida a ustedes. Mire, yo, por ejemplo, ahí llevaría una capa roja, y me la pondría, de nuevo el concepto de disfraz y entretenimiento, no de desarrollo de habilidades, y les pediría a los niños que cada vez que mencionemos al lobo, aúllen y que no sé qué, y me echó todo el speech la maestra. Bueno, guarde su referencia de cómo trabaja, y luego de ver el taller usted me dice si esas actividades funcionan para comprender el texto. Y cuando terminamos, la maestra me decía, mire, todo lo que yo hago, lo único que hace es distraer a los niños, ¿verdad? Exacto. Que cada vez que aparece un animal hagan como el animal, que cada vez que aparece la palabra no sé qué, aplaudan, que cada vez que lo único que hace es perder el hilo de la lectura. Imagínense ustedes, vamos a suponer que yo estoy leyendo un ensayo sobre procesos de aprendizaje de lectura y la escritura, y cada vez que leo la palabra aprendizaje me paro y doy una vuelta. Voy a terminar mareada y no voy a entender nada. La lectura y la escritura son un proceso intelectual. Habilidades cognitivas superiores, no entretenimiento, no es un deporte, para eso que salgan al patio a jugar fútbol. Pero esto es de pensar, no de entretener.
Ya luego, cuando hemos desarrollado, ya, pero es un entretenimiento intelectual, no de más relajo. Entonces, yo tengo que leer frente a los niños, tengo que hacer entonaciones, no actividades que distraigan. Tengo que identificar las partes del libro. Hoy, niños, miren, vamos a leer este libro. En la portada dice tal y tal cosa. ¿Sobre qué creen ustedes que va a tratar? Fíjense que lo escribió un señor que se llama así hasta. ¿Por qué creen ustedes que el libro se llama así hasta? Miren, en la parte de atrás está el dibujo de una casa. ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? En la portada, pero fíjense que cuando uno lo abre en la portada interior está tal y tal cosa. El título dice tal. Yo les digo, a ver, niños, pongan atención, esto se llama título. Repitan conmigo título. ¿Cómo se llama esta parte de título? No. Se los voy dando. El título de este libro es tal y tal, el autor es tal y tal. No necesito darles una cátedra para explicarles qué es un título, sino que en esta interacción ellos van a ir aprendiendo las partes del libro, ¿ya? Y tienen que aprender a diferenciar el texto de la imagen. En la imagen vemos tal cosa, en la fotografía vemos tal y tal cosa. ¿Ustedes creen que se trata sobre X, Y o Z? Probablemente todo esto va a quedar un poquito más claro en la próxima reunión que tengamos de la práctica de comprensión lectora que hagamos. Comprensión y expresión oral, ¿qué tengo que hacer para desarrollar esto? Recuérdense que estamos en etapa emergente, preprimaria, conversar sobre fotografías, audiolibros, personajes de los cuentos que leímos, temas de historia, temas que son familiares, sobre los animales, sobre situaciones de la comunidad. Recuérdense, cosas que puedan resultar interesantes. ¿Sí? Imagínense ustedes lo que podría representar en una escuela de Nahualá, por ejemplo, hablar sobre el conflicto que tienen ellos. Imagínense ustedes lo que podría representar para una escuela de Amatitlán hablar sobre las dos señoras que hace un par de días se las llevó la corriente. ¿Sí? Temas interesantes, temas que aporten, no temas superficiales que no le den al niño nada por aprender. Describir, expresar ideas y opiniones. Ojo, las ideas y las opiniones no necesariamente tienen que estar de acuerdo a las mías. Yo detesto cuando el maestro pregunta en un examen escrito, ¿qué opinas sobre tal y tal cosa? Y le ponen malo al patojo. Si es opinión, la opinión no es incorrecta, yo puedo opinar lo que quiera. Ahora, si me preguntan, ¿qué dice fulano de tal en relación a? Ahí sí tengo que contestar lo que dice él. Pero en mi opinión, yo puedo opinar lo que quiera. No tienen derecho a ponerme la mala. A lo mejor yo opino que darme de martillazos en la cabeza es una buena terapia, pero es mi opinión. No se la puede imponer a nadie, pero nadie tiene que decirme por qué está mal, porque es mi opinión. Por eso hay que enseñar a diferenciar hechos de opiniones. Y por eso es que nosotros muchas veces confundimos, como dirían las abuelitas, la gimnasia con la magnesia, porque a situaciones que nos afectan a todos, que nos competen a todos como país, queremos solucionarlas con nuestra opinión. Y nuestra opinión es nuestra. Ahora, un hecho sobre el cual nosotros discutimos debe tener un fundamento que lo determine. Y esperaríamos, te rogamos, señor Óyenos, que nuestras opiniones estuviesen marcadas por hechos. No siempre es así. Pero mi opinión es mi opinión. Y mi opinión, disculpen, mi opinión es sagrada. Como lo es cada una de las de ustedes. Y yo no tengo derecho a cuestionárselas. ¿Ya? Pero tampoco ustedes tienen derecho a imponerlas. Ni a creer que son mejores que las mías. Ni a creer que son verdad sobre las mías. Por eso hay que diferenciar hechos de opiniones. Entonces, hay que expresar opiniones, hay que expresar ideas y a los niños hay que enseñarles la diferencia entre estas. Hay que narrar historias, cuentos, anécdotas. Ay, les voy a contar lo que me pasó ayer. Fíjense ustedes que me fui al mercado y no miran que cuando yo llego al mercado me doy cuenta que no lleva el monedero. ¿Qué ves? Ya, cosas así. Seguir instrucciones en juegos o actividades, eso es comprensión oral. Y hacer preguntas para conversar. Recuérdense, no preguntas de sí, no, sino preguntas que los hagan pensar, los hagan explicar, los hagan cuestionar, los hagan discutir, los hagan argumentar. La animación a la lectura y la escritura. Es de jugar a leer y jugar a escribir. No necesariamente, recuerden, si estamos en los primeros años de vida, de 0 a 6, no necesariamente requiere que él ya haya aprendido el código, sino que es jugar a que producimos un texto, a que escribimos algo, a que leemos algo, nos inventamos lo que queremos escribir, nos inventamos lo que dice el libro en base aquí, con base en lo que dicen las imágenes. Yo les cuento una charada aquí. En una oportunidad a mi papá lo iban a operar
Y mi sobrino, que todavía no sabía leer y escribir, le escribió una carta para que le fuera bien en la operación y toda la cosa, y esto y el otro. Llegó y le leyó la carta, todo lo que decía, y se la entregó y todo el asunto. Mi papá salió de la operación y él, por agradar al nieto, le enmarcó la carta que le había dado y la colgó. A los días, cuando ya estaba él en proceso de recuperación y toda la cosa, ya la cosa superada, llega mi sobrino y donde ve la carta colgada, le dice, ¡ah! ¿Colgaste la carta que te hice? Sí, pero la pusiste al revés. Es jugar a leer y escribir. Los niños saben que leer y escribir tiene una connotación comunicativa. Lo único que les falta es aprender el código, ¿ya? Pero antes de que aprendan el código, hay que jugar a leer y escribir. ¿Qué puede ser? El mensaje del día, una carta para un compañerito, cómo me siento hoy, qué aprendí hoy. ¿Y son solo rayas? Sí. ¿Son solo garabatos? Sí. Pero estamos enseñando la función de la lectura y la escritura. Pueden llevar el diario del estudiante, que puede ser solo con garabatos, puede ser entre todos, que lo hagan. Cada día uno escribe qué aprendieron hoy, es decir, garabatea qué aprendieron hoy. Juegan a escribir después de la lectura. Fíjense que les estoy diciendo a escribir, no solo a hacer dibujos después de lo que leímos, porque si leemos La Caperucita Roja y les digo que hagan un dibujo, ¿qué van a dibujar? Una niña y un lobo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si leemos La Caperucita Roja y yo les digo, ahora escriban un mensaje para la Caperucita Roja? Ahora escriban un mensaje de agradecimiento al leñador. Ahora escriban un mensaje para la mamá de la Caperucita Roja. Y se los apuesto, nos vamos a sorprender. Que van a haber niños que van a decir que el mensaje para la mamá de la Caperucita Roja es, usted no tiene que dejar que su hija salga sola porque es peligroso. ¿Ya? Esa es la función de la comunicación en la lectura y la escritura. Deben hacer escritura compartida, es decir, opiniones y temas en historias en las que todos participamos. A ver, tenemos un problema en Nahualá, hay conflicto. Escribámosle a las personas que están ahí peleando. Yo, maestra, escribo, ustedes me van diciendo, pero no se trata de mandarnos y meternos a un lío político, ni comunitario, ni nada. Es expresar nuestras opiniones. ¿Qué les diríamos a estas personas que están aquí peleando? Les apuesto que uno como maestro aprende muchísimo y le logra llegar a los niños con el uso funcional de la lectura y la escritura. Predecir con base en los dibujos de los textos, hacer el recorrido por el libro, ir señalando la lectura y preguntar sobre el contenido de cada una de las páginas. ¿Sí? Es ese acercamiento al texto natural. En la etapa inicial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se recuerdan que les dije que aquí ya la cosa era trabajar fluidez? Hay que asegurar que la decodificación sea eficiente, es decir, que lean lo que realmente dice el texto, que sea precisa. Para eso nosotros tenemos que leerles en voz alta. Tenemos que hacer que escuchen oraciones mientras ellos van leyendo. Aquí hay una cosa que funciona muchísimo. A mí me funcionó mucho cuando yo necesitaba perfeccionar la pronunciación de un idioma que estaba aprendiendo. Si ustedes tienen un tubo de PVC, esto obviamente no es un tubo de PVC, es el estuche de mis lentes. ¿Han visto los tubos de PVC que tienen unos codos que sirven para conectar los tubos cuando se cruzan así? Si ustedes tienen la posibilidad, armen un teléfono con tubos de PVC, el auricular del teléfono, con el gancho que va aquí y el gancho que va aquí. Si el niño lee con el tubo de PVC mientras está aquí, el sonido se traslada directamente y se oye muy, muy clara la forma en que uno está leyendo. Y eso les sirve a ellos muchísimo para mejorar su fluidez, porque se escuchan más claramente cómo se escuchan mientras están leyendo. Y es barato porque sale como en 6, 7 pesos el pedacito de PVC y los 2 coditos, y el niño se escucha fabulosamente, como le sirve para la pronunciación, sirve para la fluidez, sirve para la precisión, y obviamente a ellos les genera una entretención muy atinada para el tema de lograr la fluidez en la lectura y la escritura. Que lean palabras conocidas a primera vista, es decir, solo lista de palabras. Les doy un listado de palabras que ellos tienen que ir leyendo. Casa, marco, ventana, puerta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tienen que conectar una idea con la otra, su decodificación se va haciendo más rápida. Y a eso ellos después la trasladan al texto corrido y les favorece mucho para asegurar esa fluidez.
que presenten un teatro de lecturas, es decir, tú lees, yo leo, pero lo hacemos como que fuera un tipo de teatro, ¿sí? Como que estuviéramos representando algo. Realizar lectura en parejas, tú lees un párrafo, yo leo un párrafo, tú lees el siguiente, yo leo el otro, y tú me escuchas y yo te escucho. Ya sé qué párrafo me va a tocar leer, eso me genera mucha tranquilidad, no me genera un estrés innecesario porque no me estoy enfrentando a un texto desconocido. La lectura en eco, ¿qué significa eso? Yo maestro, agarro un texto y les digo, vamos a leer esta lectura, entonces iniciamos. ¿Qué sé yo? Agregar mensaje luego de cada título al inicio de cada capítulo. Ahora leamos todos juntos. Agregar mensaje luego de cada título al inicio de cada capítulo. ¿Sí? Es crear, para la fluidez se requiere botar ese ambiente de estrés que genera la lectura, porque estamos aprendiendo, es obvio que sintamos estrés. Entonces se trata de crear un ambiente más fluido, más relajado para que sea más fácil para ellos. Y lecturas repetidas. Leer 1, 2, 3, 4, 15 veces la misma lectura, sí se vale, claro que se vale. ¿Por qué? Porque eso me hace que conozca el texto y voy perfeccionando la fluidez. Vocabulario igual, tenemos lo mismo, seguir trabajando el de lectura y el de escritura, principalmente el de poca frecuencia y uso específico según las disciplinas que estamos trabajando. En conocimiento del principio alfabético, ¿qué podemos hacer? Obviamente, lo que yo les decía, hay que enseñar la letra en su nombre, cómo suena, cómo se traza en mayúscula y cómo se traza en minúscula. Esos 4 criterios son importantísimos para enseñar la letra. Pero además podemos jugar con el alfabeto, hacer canciones del alfabeto, seleccionar las letras de su nombre y su apellido, por ejemplo. ¿Qué pasa si pongo juntas la letra de mi nombre con la letra del nombre de mi mejor amigo? ¿Con qué letra empieza la letra de mi mejor amigo? ¿Con qué letra empieza el mío? ¿Sí? Entonces, importante, es jugar con las letras. Aquí todos esos juegos del abecedario son válidos, pero intencionalmente, nombre de la letra, trazo en minúscula, trazo en mayúscula y sonido de la letra. 4 elementos que son indispensables. Luego la conciencia fonológica, que es lo mismo que ya habíamos visto en la etapa inicial, que se sigue trabajando aquí, que es la separación de palabras, la separación de sílabas, la identificación de rimas y la identificación de los fonemas del idioma. Ya en esta segunda etapa, en la etapa inicial, tenemos que entrar a trabajar las estrategias de comprensión lectora. Sobre esto es que vamos a hacer la práctica en la próxima reunión. Las estrategias de comprensión lectora que deben trabajar los maestros. Bueno, se debe trabajar en toda la primaria, de hecho se puede trabajar de forma oral también cuando yo le leo a los niños en preprimaria, pero hay que enseñarlo intencionalmente y la producción del texto. ¿Dónde no deberían pasar los niños sin tener esto bien aprendido? 4º, 5º, 6º primaria, ¿sí? Ahí hay que darle a esto por desayuno, almuerzo y cena, pan, mañana, tarde y noche los 365 días del año. Trabajar estrategias de comprensión lectora y trabajar estrategias de producción del texto. En las estrategias de comprensión lectora hay que enseñarles el proceso lector y cada una de las estrategias que se utilizan en cada uno de los momentos de la comprensión lectora. Y en la producción del texto hay que enseñarles que el proceso de escritura es un proceso de 3 momentos, que es recursivo y que hay que tener lo que discutíamos con Aida al inicio, no creatividad, sino el conocimiento para producir un texto, ¿sí? Y además aquí tenemos sí o sí que conocer los tipos de texto, ¿no? Pero no decir el texto informativo es el que nos transmite una información y estaba con idea principal y secundaria. No decir el texto narrativo tiene 3 momentos, inicio, nudo y desenlace. No, sino conocer cómo interactúa esta estructura del texto para poder producirla, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, cuando nos ponen a leer mucha narrativa. Entonces se nos hace mucho más difícil escribir un texto informativo que una narrativa, porque generalmente lo que más leemos son narrativas. No enseño primero todos los nombres de las letras y luego cada letra con su nombre y su sonido y su trazo. Al mismo tiempo, nombre y trazo. Es que me mandaron de un proceso de formación
que estuve haciendo, me mandaron cómo estaba trabajando la maestra la conciencia fonológica y me encantó. Es en Cobán. Ya se los muestro, denme un segundito porque lo tengo que descargar. No es, primero les voy a enseñar cómo se llaman todas las vocales y luego cómo suenan todas las vocales. Les voy a enseñar la vocal A y les voy a enseñar que se llama A y que suena A y que se traza así en mayúscula y así en minúscula. Presten atención a cómo lo hace la maestra. ¿Cuál será? Vamos a ver. ¿El sonido de la O? ¿El sonido de la U? ¿El sonido de la I? ¿Y el sonido de la A? Les voy a repartir 5 papelitos a cada uno. En las imágenes vengan a pegar la imagen que tiene el sonido, que inicia con el sonido O. Imagen inicia. Oveja. ¿Cuál es ese sonido? Oh. Muy bien. Vamos a pegar. Muy bien. Oh. Oh, muy bien. Con el sonido Oh. Para continuar, quiero que por favor busquen en sus imágenes qué imagen inicia con el sonido E. Sonido E. ¿Estamos? Sonido E. Muy bien, excelente. En orden vamos a ver las imágenes. ¿Qué sonido es? Muy bien, sonido E. Respondí la pregunta. Se trabajan al mismo tiempo. El nombre de la letra y el sonido. Se trabajan al mismo tiempo. No hay necesidad de separarlo ahí. Esta es la M, se traza así, suena M. Esta es la O, suena O, se llama O y se traza así. Se trabajan al mismo tiempo. Esa maestra me encantó cómo está trabajando conciencia fonológica. A ver, pregunta de 5 puntos, dirían los maestros. Vamos a suponer que la maestra no les dio las imágenes para... Dibujen algo que empiece con el sonido E. Dibujen algo que empiece con el sonido E. Fíjense la instrucción. Que empiece con el sonido E, no con la letra. Y un niño dice estrella y dibuja una estrella y la pega. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? Háganme señitas quienes tienen la cámara abierta. ¿Está bien? El niño dibujó una estrella y la pegó. Muy bien. El niño... está bien, perfecto. Gracias, Wilson. Otro niño vino y dibujó un espejo. ¿Está bien o está mal? Está bien. Otro niño dibujó un helado. ¿Está bien o está mal? Está bien. Porque yo le pedí el sonido. El niño no está aprendiendo ortografía ahorita. Si a ese niño que me dibujó un helado, yo le digo, no, helado se escribe con H, ya la fregué. Ya la fastidié. Porque lo único que voy a hacer es a confundirlo. Y helado, disculpen, empieza con E, no con H, porque la H no tiene sonido. Iglú me dibuja una iglesia y uno me dibuja un hilo. ¿Está bueno o está malo? Está bueno, porque yo le pedí sonido. Por eso no le estoy pidiendo que escriba. Ni le estoy pidiendo letra. Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. Porque si yo le digo sonidos que no existen, por ejemplo, el sonido de la D, trabajando conciencia fonológica, el sonido de la D, y un niño, por decir, me dice suyuno. Es normal. El niño en su cabeza tiene el sonido de la D, sabe, porque está aprendiendo el español y sabe que existe, pero no lo puede producir porque en su idioma materno no existe. Yo
Ya compartí esta experiencia muchas veces, tal vez alguno de ustedes me la ha escuchado. Cuando yo estaba, calculo tal vez como en tercero primaria, no, debe haber sido muchísimo menos, porque estaba en el proceso de aprender a leer y escribir, la maestra me dictó la palabra huevo. Y nosotros, los guatemaltecos, no decimos huevo, nosotros decimos huevo, con G, huevo. Recuerden, si ustedes, uno le dice a los niños, ¿querés un tu huevito revuelto? ¿Querés un tu huevito duro? Lo pronunciamos con G. Entonces la maestra me dictó a mí la palabra huevo y yo escribí huevo con G. ¿Por qué? Porque el sonido suena con G. Escribí huevo. Entonces vino la maestra, obviamente me lo puso malo, por eso mismo que acabamos de hacer, porque creen que están enseñando ortografía cuando en realidad están enseñando otra cosa, y me puso a escribir 100 veces, huevos se escribe con H, huevos se escribe con H, huevos se escribe H. Al tiempo, ella me dictó la palabra Guatemala, y nosotros pronunciamos igual huevo que Guatemala. Entonces yo escribí Guatemala con H. Yo escribí Guatemala. A la señora obviamente casi le dio el patatús, me acusó de subversiva, guerrillera, traidora a la patria y todo lo demás y me mandó a fusilar, ¿verdad? Porque cómo se me ocurría a mí escribir Guatemala con H. Y ahí me puso 200 veces escribir Guatemala se escribe con G, Guatemala se escribe con G, Guatemala se escribe con G. A estas alturas yo lo que tenía en mi cabeza era una confusión. ¿Y qué creen ustedes que después la Santa Señora me dicta la palabra Huehuetenango? Yo escribí, dije una G y una H, idea de qué se trataba. No había entendido ese concepto todavía. ¿Ya? Entonces, ojo, estamos enseñando conciencia fonológica, no ortografía. Ojo, ojo. Muy bien, sigamos entonces. Les decía que espero haber solucionado la respuesta. ¿Cuándo se enseña primero la letra, primero el sonido? Igual, al mismo tiempo letra y sonido. Les decía que se trabajan las estrategias de comprensión lectora y la producción del texto, que es lo que vamos a practicar en la próxima reunión, ya de forma práctica. En la comprensión lectora, ¿qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar que se hace, para acercarnos a cada texto, un proceso lector, y hay acciones que tenemos que realizar antes de leer, acciones que tenemos que realizar mientras estamos leyendo, y acciones que podemos realizar después de leer. En estos 3 momentos es que se logra la comprensión lectora, no en uno, en los 3. Haciendo los 3 es que logramos la comprensión lectora. Y al niño hay que enseñarle cómo se hace cada uno. ¿Qué podemos hacer antes de leer un texto? Tener claro qué tipo de texto estamos leyendo, activar conocimientos previos, hacer predicciones y motivar a la lectura. Vamos a ver cómo se hace de forma práctica dentro de 15 días. ¿Qué podemos hacer mientras estamos leyendo? Si hay una palabra que no entendemos, que no conocemos, como la palabra chandal, hay que enseñar el significado. Imagínense ustedes el concepto de Aida de que era una terapia. Y en la lectura dice, se veía realmente agotada luciendo su chandal. Y yo pienso que es una terapia. No digo yo de plano, sí necesito una terapia muy fuerte, porque se veía agotada. Y pierdo completamente la onda del texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendí una palabra. Entonces es importante asegurar que los textos que leen conozcan todas las palabras. De ahí la importancia de enseñar vocabulario de lectura, ¿sí? No vocabulario de palabras gachas, como yo les digo. Podemos ir describiendo, podemos ir comparando, podemos identificando secuencias. ¿Esto por qué pasó? Ah, porque el otro le contestó, así como lo hacen en las novelas, ya que nos llevan de la manita para ir entendiendo. Reconocer causa y efecto. Identificar el tema y la idea principal, interpretar el lenguaje figurado. Imagínense ustedes, estamos leyendo la Biblia y no podemos trabajar la interpretación del lenguaje figurado. Y la Biblia dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y yo no puedo interpretar ese lenguaje figurado. A la vuelta de mediodía ya estoy choca porque me saqué los 2 ojos. No, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo estoy cerca de algo o alguien que no me permite ser la mejor persona que debo ser, debo alejarme de ese contexto, de esa persona, de ese vicio, no literal que me tengo que sacar el ojo. Lenguaje figurado, ¿sí? Resumir, mientras estamos leyendo, vamos estableciendo las ideas más determinantes, más importantes para ir comprendiendo el texto y vamos resumiendo. Y monitorear. ¿Por qué dijo esto? Yo estoy entendiendo esto, estoy en lo correcto aquí, debo seguir aquí, esto se refiere a esto. Esta es la más difícil de lograr. El monitoreo de la comprensión lectora es la más difícil de lograr porque es la reflexión que nosotros mismos vamos haciendo sobre lo que vamos entendiendo.
Después de leer, podemos resumir, podemos comentar lo leído, podemos describir, comparar, identificar secuencias, reconocer causa y efecto. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas que se pueden utilizar en el antes, otras en el durante, otras después, otras en el después, en el durante. Estrategias de comprensión lectora a producir un texto. Y las estrategias de comprensión lectora es enseñar el proceso lector y la producción de un texto es enseñar el proceso escritor. Sí, decía el licenciado hoy en la mañana, es poder utilizar la lectura y la escritura en la vida cotidiana. Sí, eso es. Es que cada cosa, cada texto que se acerca a mí, yo lo puedo entender. Pero de la misma forma, yo puedo producir un texto con cada conocimiento que tengo, con cada idea que yo tengo y con cada intención que yo tengo. Ay, qué maravilla, me encanta a mí cuando me queda el tiempo así cabalito.